Buenos días, señoritas, caballeros. ¿Me escuchan? Profe, buenos días, sí, señor. Buenos días, sí, señor. Buenos Bueno, días, gracias. profe. Gracias. No sé, ¿me escuchan? Tengo, ¿me escuchan, muchachos? Ahora sí. Ahora sí, profe. Profe, bien. Antes se escuchaba como una distorsión fuerte, ¿no? ¿O se escuchaba bien? No, no se escucha bien, se escucha con la distorsión. Sí, ok, listo, muchachos. Bien, voy a pedirle el favor de que mantengan activa su cámara para poder iniciar la clase. Santiago, Daniel, Ángela, Eddie Santiago y Santiago David. Que mantengan sus cámaras siempre activas cuando estemos en estas clases virtuales, por favor. ¿Qué pasaría con la otra señorita? Santiago sabe qué pasaría con ella. Con Valentina, no sé, profe, no, yo creo que no demora en conectarse. Mm, Y con el otro muchacho, ni idea, no saben tampoco. No, profe, esa falta es Santiago Ganchón. Pero ya, no, ya va a escribir ahí en el grupo, profe, a ver si ya se conecta. Bueno, muchachos, por favor, activen sus cámaras. Activen sus cámaras. Sí, profe, regálame un momentico ya activamos las cámaras. Mientras activan, bueno, voy a empezar a compartir la clase, la, la presentación de lo que vamos a trabajar ahora. Ok, minimizamos esto. Ok, muchachos, entonces, este tema, eh, pienso yo que es un tema central e importante para comenzar a hablar de talento humano. Si una organización, pues, no tiene bien planteada su planeación estratégica, pues seguramente no va a tener muy buenos resultados, precisamente porque carecen de unos aspectos importantes que a todas luces les da claridad para llegar a un horizonte. Entonces, cuando nosotros hablamos de planear, es cómo queremos llegar a un punto de la mejor manera. Planear es algo así como proyectar, ¿no? Como proyectar es apuntarle alguna, mm, algo en en el horizonte y llegar allá. Digamos, cuando yo utilizo un arma, yo coloco el ojo hacia donde quiero lanzar el disparo y hacia allá le apunto. Entonces, digamos, por eso es que se habla de un proyectil. Ese proyectil es lo que va a llegar allá
Y bueno, simplemente aprieto el gatillo y bueno, se va para donde yo quiero que se vaya. Pero las cosas no son como tan sencillas, sí, proyectamos, pero hay que proyectar de una manera estratégica, hay que planear, porque pues como todo empresario, como toda organización, lo que pretende siempre es generar productividad y resultados económicos y ganancias. Entonces, eso es lo que planteamos con la planeación estratégica. Para poder llegar a esos horizontes, pues hay que hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Que es lo que vamos a centrar en el día de hoy. Voy a empezar eh, hablando pues precisamente de estos factores que tienen que ir alineados a nivel gerencial, pues porque son ellos la cabeza pensante de la organización. Entonces, eh, toda esa estrategia que aquí nos plantea las empresas, pues tienen el propósito de conseguir los ideales, de conseguir las metas eh, económicas, organizacionales, de ventas, de lo que queramos. O sea, la estrategia está alineada, la estrategia está coordinada, pues para conseguir ese fin. Y para eso nosotros como empresarios o la gerencia deben de tener claro tres aspectos importantes como son la misión, la visión y los valores. Si nosotros no tenemos definido estos tres aspectos, seguramente no vamos a tener buenos resultados, porque no sabemos para dónde vamos, ¿sí? No tengo en cuenta los valores que deben identificar a la empresa, ¿sí? No sé para dónde voy, cuál es más o menos en cuánto tiempo yo quiero ser la mejor empresa del país o de mi ciudad, pero no lo tengo claro. Por eso, eh, cuando hablamos nosotros del talento humano, eh, tiene que aliarse con los directivos, cuando hablamos nosotros de ese socio estratégico, para que la productividad se incremente, tengamos buenos resultados y que pues realmente podamos llegar a feliz término en lo que tiene que ver con esa consecución de las metas, ¿sí? Pero por eso yo tengo que planear primero, tener claro cómo nosotros vamos a llegar. Entonces, partamos del hecho de que tenemos que o debemos tener una misión, una visión y unos valores. Y es el talento humano, las personas que están encargadas de la organización, lo que deben afianzar y alinear eso, ¿sí? Entonces, nosotros, ustedes, yo, como talento humano, somos parte de esa estrategia, ¿sí? Pero como tenemos unas cabezas visibles, que son las que lideran, que son las que toman las decisiones, que son las que nos van guiando, pues entonces eh, a nosotros como colaboradores nos van a tener bien, regular o mal. Si nos tienen bien, quiere decir de que, bueno, aquí debe haber un equilibrio importante y es que debe existir esa, eh, esa estrategia bien organizada, ¿sí? Es decir, tener muy satisfechos, contentos a los colaboradores, pero también tiene que ir muy equilibrado la productividad, las ganancias para lo que fue creada la empresa, ¿sí? No podemos negar nosotros que todos los fundadores de una empresa siempre buscan, pues, de lo que se ha invertido, yo tenga, no sé, en un tiempo no muy lejano, la posibilidad de recuperar la inversión. O sea, si yo hago eso, pues seguramente voy a tener, pues, esa satisfacción del deber cumplido, ¿sí? Pero
para poder llegar allá, yo tengo que aliarme muy bien con todo lo que tiene que ver con el talento humano. O sea, yo tengo que mantener supremamente motivado a mi gente, yo tengo que mantener contentos, yo tengo que generar buenos resultados. Y eso nos lleva a eso, a que logremos, pues precisamente, convertirnos en socios estratégicos de nuestra organización, ¿sí? No podemos estar como islas eh, independientes que obviamente no tengamos pues como esa claras esas funciones y eso es un problema de las personas que la lideran, lo manejan, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando claramente de los objetivos, ¿sí? Entonces, hay que comprender qué es lo que deseamos lograr, qué es lo que tenemos que hacer para poder tener, pues en últimas, esa eh, misión y en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Entonces, tenemos que también ser supremamente coherentes, tenemos que ser realistas, tenemos que ser metas muy claras, pero que realmente sean realistas, ¿no? O sea, no puedo pretender de que en un tiempo muy corto yo ya sea la mejor empresa de mi ciudad. Eso sería como una decisión incorrecta o como una planeación incorrecta. ¿Ven? Entonces, debemos definir claramente esos objetivos, ¿sí? Para poder comenzar a planificar estratégicamente, eh, tenemos que tener esa comprensión clara, esas metas específicas y realistas para la organización. Es decir, que esto lo trabajan los altos mandos, la parte gerencial, pero tienen que ser muy realistas, ¿no? Entonces, eh, como estamos hablando de que debemos tener contentos a nuestros colaboradores, ¿sí? Y también tenemos que tener contentos a la gerencia y también tenemos que tener contentos a los clientes para los cuales nosotros existimos. Entonces, hay que hacer un análisis interno y externo. Ese análisis interno nos permite a nosotros entender cuáles son las fortalezas y las debilidades que se tienen que identificar, ¿sí? Vamos a hacer como usted ya seguramente lo conocen, ese famoso análisis TOFA de las dificultades, de las oportunidades, eh, de las fortalezas y amenazas, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay una amenaza en donde pues, las políticas gubernamentales de nuestro país están por cambiar y eso nos afecta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos preparamos para esa transición? Porque las cosas no son estáticas, siempre van evolucionando, siempre van cambiando. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que eh, reconocer de que pueden existir amenazas en cualquier momento dentro de esta eh, aventura, digámoslo, esa travesía de poder llegar a un feliz término con nuestras eh, metas, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos nosotros es analizar y cómo vamos a soportar, digamos, como esa hecatombe, cómo vamos a soportar de acuerdo al reconocimiento de nuestras debilidades. Si no las corregimos, estamos posiblemente en riesgo, posiblemente estaríamos como afectándonos fuertemente, ¿sí? Entonces, identifiquemos amenazas, identifiquemos nuestras debilidades, pero pues también tenemos que reconocer y lograr identificarlas también, cuáles son esas fortalezas. O sea, no creo que una empresa sea 100% incorrecta y que sea solamente o que esté llena de fallas, de debilidades permanentemente. Entonces, hay que también ver esas fortalezas, ¿sí? Y pues hay que mirar esas oportunidades de cambio, cómo nosotros tenemos que ser estratégicos, cómo tenemos que ser, tener una
eh, una mente abierta para poder permitirnos el cambio. Entonces, porque así como hay amenazas, pues también hay oportunidades. Entonces, tenemos que tener muy claro ese análisis, tanto de nuestras fortalezas, dentro de nuestras debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Eh, Esto nos ayuda a nosotros a tener mucho más claros nuestros objetivos, ¿sí? Por eso es lo que nosotros queremos afrontar, como esa estrategia de acción, primero que todo, conocernos a nuestro interior, conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso hace que tengamos más claro nuestros objetivos, ¿sí? ¿Para qué existimos nosotros como empresa? ¿Sí? ¿Para qué existimos nosotros? Entonces tenemos que tener claro, eh, de alguna u otra manera, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que saber a quién nos dirigimos, ¿sí? ¿Qué necesidades tienen nuestros clientes? ¿Sí? Todo eso es importante reconocerlo, saber cuál es el público objetivo. Bueno, entonces, si lo tenemos claro, esto nos ayudará a desarrollar estrategias para ser mucho más efectivo en el futuro. Esas estrategias más efectivas nos van a ayudar a nuestro público objetivo, a nuestro mercado objetivo. Entonces, aquí tenemos que ir conociéndonos a nosotros, pero también tenemos que ir conociendo a quién nos dirigimos, ¿sí? Entonces, acá eh, decimos en esta diapositiva, por ejemplo, aquí nos está hablando de la misión. Entonces, significa un encargo que se recibe, representa, dice allí, la razón de ser de una organización. Por eso ahí dice unas preguntas: quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Significa eh, el motivo por el cual fue creada, para qué debe servir, porque si existimos y estamos reconociendo el público objetivo, tenemos que saber cómo nosotros actuamos y cómo podemos satisfacer esas necesidades del cliente. Entonces, tenemos que definir quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿sí? Esa es la misión. Al no conocer nuestra misión, cuando nosotros ignoramos la misión, entonces los errores se van a presentar de una manera mucho más repetitiva. Y vamos a ir eh, por el mundo y por la competencia de una manera equivocada, ¿sí? Porque no sabemos qué camino tomar, cuál es el horizonte, qué camino debo seguir de una manera correcta para poder alcanzar los objetivos. Acuérdense que lo más importante es tener claro nuestros objetivos, pero entonces tenemos que saber quiénes somos, ¿sí? Somos una empresa que se encarga de brindarle servicios médicos a los usuarios. Entonces, eso hace parte de mi misión, reconocerte que nosotros debemos de tener un personal médico, unas enfermeras, unos auxiliares en enfermería, bueno, un poco ¿no? de cosas para los cuales nosotros debemos de tener claro, ¿sí? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque si nosotros, como pasa muy frecuentemente aquí en Colombia, a veces las EPS quedan un poco cortas o se equivocan demasiado en su plan estratégico, y eso hace que los usuarios, que en este caso son los pacientes, pues tengan una inconformidad totalmente constante. Es muy recurrente y eso lo sabemos nosotros en nuestro sistema de salud, porque pues no hay medicina, las citas están muy distantes. Entonces, es algo que, que se puede perder, digamos, es ese objetivo principal que es brindarle una buena
y excelente, ni siquiera es buena, una excelente atención médica y oportuna y adecuada, de calidad, no lo estamos logrando. Muchas veces estos temas de la misión, la visión, todo este tema, hay que plantearlo en la organización y eso de hecho debe quedar allí plasmado en un documento que, que exige el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que exige en este caso eh, la Secretaría de Salud, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque debemos mostrar lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces las empresas lo que hacen es cumplir por cumplir, más no tienen realmente sentido esa, no identifican bien su misión, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos clara esas características de la misión empresarial, hacia dónde queremos llegar, esa es mi misión, entonces eh, tenemos que establecer medidas de rendimiento, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en la medida que yo evalúo a mi gente, en donde yo me estoy dando cuenta cómo ellos están actuando y colocamos unos parámetros cuantitativos en donde decimos se está cumpliendo en un 20%, en un 70% o en un 100%. Entonces, tenemos que mirar cómo nosotros medimos ese rendimiento y eso nos ayuda a evaluar el éxito que está teniendo nuestra planeación estratégica, ¿sí? Eso nos permitirá a nosotros medir el progreso y realizar pues, los ajustes, los cambios necesarios en su debido momento, ¿sí? Entonces, cuando la misión, y acá hay algo muy importante, señoritas y caballeros, aquí hay algo muy importante y es de que la estrategia organizacional, la misión empresarial, eh, los colaboradores la tienen o muy clara o está totalmente desfasada, ¿sí? Yo necesito que mis colaboradores se sientan motivados, se sientan que tengan, que se sientan que pertenecen a la organización, que sientan que realmente están muy contentos, ¿sí? Y para eso hay unos factores que debemos cumplirles a ellos, en la parte salarial, en las instalaciones de la empresa, en lo que se necesita que ellos tengan para que trabajen y cumplan sus tareas. Entonces, debe ser, como lo dice acá, en estas características de la misión empresarial, que tiene que ser objetiva, clara, posible, que era lo que estábamos hablando ahorita, eh, que pueda eh, impulsar a inspirar. O sea, y aquí vamos a ir entrando gradualmente a lo que debe hacer toda empresa para poder lograr sus objetivos. Y me refiero yo a análisis, a hacer un análisis de cargo muy valioso para poder inspirar a la gente, a nuestros trabajadores. Si mi característica o una de mis características de mi empresa es de que aquí se trabaja en equipo, entonces yo tengo que contratar a personas que les guste trabajar en equipo, ¿sí? Si yo quiero que la gente trabaje inspirada, como lo dice allí, debo contratar personas que sientan la importancia de ayudar a los demás, que sean empáticos, ¿sí? Que tengan un buen corazón, digámoslo así. Porque en la medida que yo pueda impulsarlos a ellos e inspirarlos, ellos van a ayudar para cumplir esa misión, ¿sí? Entonces, fíjense que debe estar totalmente dentro de esa estrategia organizacional. La misión tiene que señalarnos el camino que día tras día, mes a mes y año tras año seguirá la organización, ¿sí? Entonces, esto puede quedar muy bien en el papel, pero si no lo tengo yo como trabajador, no lo tengo bien claro, entonces, pues no puedo comprometer a mi equipo, ¿sí? Entonces, vamos mirando cómo vamos evolucionando, nos vamos evaluando,
y vamos a mirar los aciertos y los desaciertos y lo que tenemos que modificar. Entonces, ahí vamos viendo ese progreso y así se va haciendo el ajuste necesario que haya que hacer. ¿Sí? Eh, Cuando los colaboradores se sienten comprometidos porque la misión es clara, porque saben para dónde van, porque se sienten que pertenecen a una organización, lo que decíamos en clases anteriores en esta semana, de que la gente realmente se siente que está comprometida porque saben para dónde van. Y entonces ellos se sienten orgullosos de su empresa porque estamos muy pendientes de ellos. O sea, no es solamente exigirles productividad, estar encima de ellos permanentemente, atosigarlos, cansarlos, intimidarlos, no. O sea, si el trabajador realiza sus actividades, si el colaborador realiza sus actividades de la mejor manera, comprometida, es porque realmente tiene un buen compromiso con la organización. Entonces, para que nosotros logremos esto, lo que yo voy a hacer es comprometer a mi equipo, hablar muy claramente ese plan estratégico a todos los miembros de la organización. ¿Para dónde queremos llegar? Ustedes, señores estudiantes, señoritas, eh, son importantes para la organización. Entonces yo necesito que ustedes se sientan así, ¿sí? Entonces yo los estoy comprometiendo, los estoy haciendo que se sientan partes activas, miembros de la organización y que sientan que crean ese sentido de propiedad, eh, que sientan que sus acciones, que sus conductas son responsabilidad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, yo tengo mis responsabilidades, pero también tengo una responsabilidad compartida, o tenemos una responsabilidad compartida, ¿sí? Y en la medida que nosotros comprometamos a la gente, porque se sienten que pertenecen a la empresa, a la organización, seguramente vamos a garantizar una implementación exitosa de esta estrategia, ¿sí? Entonces, lo hablaremos en su debido momento cuando hablemos de cultura organizacional, que es precisamente cómo el nuevo trabajador conoce la empresa, conoce sus valores, conoce su visión, conoce su historia, ¿sí? Y todas las cosas que han venido cambiando para su propio bien, ¿sí? Ahora, eh, esto está muy relacionado con lo que hablamos de la medición permanente de lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Entonces tenemos que monitorear y regular, perdón, y revisar regularmente esa planeación estratégica. Acuérdense que cuando hablábamos de las amenazas, puede ser de que tengamos que adaptarnos a unos cambios que son de momento, ¿sí? Son las transiciones que pueden estarse presentando. Entonces, yo tengo que revisar regularmente cómo esta planificación estratégica se convierte en algo que tiene que ser eh, adaptativo, adaptable a esos cambios. No puede ser estática, porque si los gerentes se encargan de ser totalmente cuadriculados y no ven más allá de su horizonte, entonces se puede dañar ese camino, porque las cosas cambian, evolucionan. Entonces, no podemos ser estáticos, ¿sí? Eh, no podemos permitir la gerencia, el talento humano, los directores de área, de departamento, no pueden permitir de que haya una planificación estratégica estática. Tiene que ser revisada, monitoreada permanentemente y ajustarla si llegase a ser necesario, ¿sí? Eh,
obviamente esto se hace para mantener la relevancia y garantizar pues el éxito, ¿no? Continuo, o sea, es lo que pretendemos nosotros, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros hagamos ese monitoreo, quiere decir de que nosotros mantenemos la flexibilidad, porque sabemos que estamos actuando correctamente, pero que también hay fallas, y esas fallas son las que tenemos que ir disminuyendo. No podemos permitir que se incrementen, porque pues terminamos pues, nuevamente donde comenzamos. Y la idea no es eh, andar en círculos, ser muy reiterativos, repetitivos, porque entonces eso vuelve y afecta esa estrategia organizacional, ¿sí? Entonces, ese plan estratégico tiene que tener esa flexibilidad, ¿sí? Debe ser flexible, adaptarse a los cambios que hemos estado mencionando, del entorno empresarial, ¿sí? De hecho, esta competencia que de pronto puede llegar a tener eh, X empresa, entonces ese entorno empresarial se tiene que evaluar, ¿sí? Entonces, hay que estar abiertos a nuevas oportunidades, a ajustarnos a esos nuevos cambios, ¿sí? Y mantener, pues, como les decía ahorita, esa relevancia es algo supremamente importante. Pero como ya tenemos claro este tema de la misión, de por qué existe la empresa, pues acá tenemos nosotros algo que es supremamente importante para cualquier organización y es entender sus valores, ¿sí? Entonces, los valores pues van muy de la mano de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra crianza, de acuerdo a nuestro origen, ¿sí? Pero lo tenemos así, estipulado de esa manera. Entonces, ahí lo que dice que un valor es una creencia básica sobre lo que se puede hacer o no, o sea, lo que es correcto o no. ¿Mm? O sea, sí, creo que lo hablábamos en alguna ocasión, iniciando el módulo, pues de que pues nosotros sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que podemos hacer o no. Pero entonces yo me quedo eh, de pronto con lo que no es mío y yo sé que eso no lo debería hacer, pero lo hago, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros de cómo de pronto eh, se le hace muchísima bulla a a lo que la gente actúa mal y se le aplaude eso cuando no debería ser así, ¿sí? Entonces, hay que mirar un poco esa parte de los valores. Y en esta parte también hacemos énfasis en los procesos de selección, ¿sí? Porque la gente que viene a trabajar con nosotros, que son candidatos para los puestos, para los cargos, esta gente tiene que tener ciertos valores que están relacionados con los nuestros, ¿sí? Entonces, los valores, dice allí, constituyen las creencias y las actitudes que ayudan a determinar el comportamiento individual. Nosotros ya tenemos ciertos tipos de aprendizaje, tenemos cierto tipo de interpretaciones, de creencias, pero para poder llegar a esta empresa, pues yo tengo que irme acomodando, adaptando, ¿sí? O sea, yo no puedo actuar de una manera en contravía con mis compañeros, con mis líderes, con mis jefes inmediatos, eh, o tampoco yo puedo actuar eh, en contra de mis valores, ¿sí? Entonces, que la empresa actúa de una manera inadecuada y me invitan o me incitan a la mentira o me incitan de pronto a la deshonestidad, a conseguir las cosas por debajo de cuerda. Entonces yo, si me doy cuenta de eso, digo, no, esto no, yo acá no puedo trabajar porque yo no actúo de esa manera, ¿sí? Pero a veces, pues las circunstancias de la vida hace que yo tenga que hacer caso omiso de esas cosas y asumo ese tipo de comportamiento, como si no estuviera pasando nada. Pero esa conducta puede llevar a mí a que yo no me tenga
no me sienta bien en la organización, no me sienta contento en la organización y bueno, puedo trabajar de una manera incorrecta. O lo más grave es que termino, yo no tenía pues esos comportamientos cuando yo llegué a la organización, pero resulta que ahora son parte de mi actuar. Entonces, ¿yo qué perdí? Perdí mi esencia, perdí los valores con los cuales yo venía funcionando y dejé de ser yo. Entonces, realmente, los valores son algo muy importante, tanto para la organización como para las personas, ¿sí? Pero cuando todo está alineado, aparece lo que nos dice acá la diapositiva, en donde trabajamos apasionadamente, somos resueltos para tomar decisiones, soñamos en grande, creemos y tenemos la posibilidad de trabajar de una manera mancomunada con los demás. Nos comprometemos y eso tiene muchísimo que ver en cómo yo me siento motivado al interior de la organización. ¿Me siento comprometido o no? Porque yo no puedo comprometerme cuando a mí no me pagan puntualmente. Yo no me puedo comprometer cuando yo veo que no le puedo eh, responder a mi familia para satisfacer sus necesidades básicas, para cumplir esas necesidades básicas. Entonces eso hace que yo pues no me sienta tan comprometido porque si me pide la empresa, por eso yo decía ese equilibrio vital entre la productividad, pero también del trabajador. Entonces solamente exigen y exigen y exigen, pero no, realmente no se tiene en cuenta lo que necesitamos. ¿Sí? Íntegros, pues fíjense que son valores que pues están siendo ligados a lo que yo les comentaba ahorita, es hablar de la integridad, ¿sí? Hablar de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, ¿sí? Actuar de una manera ética, de una manera honesta, eh, permanentemente. Es lo que yo necesito tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos nosotros eh, reconocer nuestros valores. Pero los valores, señoritas, caballeros, los valores eh, tienen que estar siempre tienen que estar siendo eh, mostrados, mejor dicho. Mejor dicho, los gerentes tienen que dar ejemplo, porque si ellos exigen o piden esto, pues tienen que tener esos valores totalmente internos, ¿no? Eh, realmente es lo que tienen que hacer ellos. O sea, yo no puedo exigir cuando yo no doy lo que estoy pidiendo. Entonces, realmente eso tiene que ver con esa integridad, tiene que ver con ese compromiso, tanto individual como colectivo, ¿sí? Hacer las cosas con compromiso, por eso se habla de ser resuelto, soñar en grande, creer en la gente, creer en la empresa, ¿sí? Y hacer más las cosas, ¿sí? A veces las empresas cuando no tienen una planeación estratégica y cuando no tienen esto claro, entonces la gente simplemente cumple lo que tiene que hacer, pero no va más allá, solamente hacen lo que tienen que hacer. No, la idea es de que den un poco más, de que asuman un poco más por convicción propia y eso depende de cómo se sientan ellos, tan apasionados o no, si están motivados o no alrededor de la organización o al estar al interior de la organización. Entonces, eso tiene que ver con, fíjense, cuando hablamos de la misión, de los valores, y con estos valores seguramente podemos apuntar a un horizonte, ¿sí? Esa visión es, pues allá como se muestra en la figura, ¿sí? En la gráfica, en esa imagen, pues allá apuntamos todos. Queremos llegar allá, a esa visión. Cuando uno lee eh, la visión de cualquier empresa, la visión dice, o el escrito dice,
queremos llegar a ser en el 2028, queremos ser la mejor empresa posicionada del país en atención al cliente, eh, en venta de electrodomésticos, lo que sea, ¿sí? Pero esa es la visión que tenemos nosotros como empresa, ¿sí? Entonces dice allí, es la imagen de la que la organización tiene de sí misma y de ese futuro, ¿sí? Entonces, si la organización es estática, seguramente vamos a tener un, un proceso bastante dispendioso y negativo. Y entonces, de tal manera que si actuamos así, el futuro también va a ser incierto, ¿sí? Entonces dice allí que es el acto de verse a sí misma proyectada en el tiempo y en el espacio. Queremos eso, queremos en el 2028 ser los mejores en lo que hacemos, ¿sí? Queremos ser generadores de satisfacción, eh, solucionadores de problemas, pero los mejores, ¿sí? Que nos identifiquen, ah, mire, tal empresa es buenísima por esto y por esto, ¿sí? Entonces, esa planeación estratégica coloca que paso a paso, si se quiere, mes a mes, de pronto pueda tener eso. Sí, Karen, haz tu pregunta. ¿Tienes audio, por favor? Soy Michael, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, 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 claro. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa cuando en la misión no se cumple, digamos, en el tiempo establecido y pues, digamos, al no cumplir esa misión, tocaría volver a restablecer la misión, o sea, volver a escribirla en el documento y llevarla a algún lado? ¿Cómo se haría ahí? Sí, claro, eso puede suceder. Recuerden cuando hablamos del análisis DOFA, de esas oportunidades y amenazas, eh, primero que todo tenemos que ser muy conscientes en la empresa, en la organización, de ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras debilidades y fortalezas. Si nosotros no empezamos por eso, ¿sí? Si nosotros no tenemos claro nuestro horizonte, nuestro objetivo, y no tenemos claro quién es nuestro cliente importante, entonces podríamos tener una visión empresarial equivocada. Entonces, por eso se hablaba ahorita cuando yo les decía que tenemos que tener una evaluación permanente. O sea, las empresas que no les da miedo a equivocarse y que saben que se están equivocando, pues se esperaría que se equivocan es para modificar, para generar el cambio. Entonces, hay que evaluar permanentemente. Hemos tenido 5 objetivos. Entonces, de esos 5, ¿cuántos alcanzamos? Solamente uno, wow, entonces estamos mal. Entonces hay que reestructurar. Por eso decía que no podemos ser estáticos. La gerencia, los altos mandos tienen que ser de mente abierta, ser flexibles y permitir el cambio. Porque si ellos no cambian, no permiten el cambio, pues la gente va a estar atada de pies y manos y no va a tener la capacidad para tomar decisiones porque no los tienen en cuenta. Entonces, cuando eso, Michael, que se pregunta, eh, eh, cuando eso pasa, cuando eso no se logra, pues hay que reestructurar. Mal harían entonces en continuar actuando de la misma manera, sabiendo que los 5 objetivos solamente han cumplido uno. Y lo más grave es que no lo han cumplido al 100%. Entonces, sí hay algo que eh, se está haciendo mal, pero se debe ser consciente. Y los colaboradores pueden tener la tranquilidad de decir, mire, lo que pasa es que nosotros no tenemos claro quiénes somos, nosotros no tenemos claro cómo debemos actuar. Entonces, cuando se encuentran las fallas, las acciones de mejora se tienen que dar. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Y si lo logramos, entonces se esperaría, porque como constantemente estamos evaluando,
se esperaría que en la siguiente evaluación haya una recuperación de esa tarea, de sus objetivos planteados. Si volvemos y fallamos, carambas, tenemos que reestructurar absolutamente todo. ¿Qué será? ¿Será que el que está liderando este proceso se queda corto o no está generando muy bien la estrategia? Pero esto es un trabajo comprometido, de, de apasionamiento, como yo les decía anteriormente. Y eso nos va a permitir entonces hacer los cambios que se requieran y poder actuar. Y en esa medida generamos pues como una solución de problemas y, y ya seguramente estaremos mucho más tranquilos. Michael, no sé si le respondí la pregunta. Sí, sí, señor, muchísimas gracias. Ok, es que su chat dice otro nombre, pero es su merced, o sea, tiene otro nombre ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy aquí en la biblioteca y aquí en la biblioteca, pues cuando yo me entré a la plataforma, no sé cómo cambiar el nombre, o sea, todavía estoy en ese aprendizaje. Ah, ok. Vea, pues yo pensé que su merced estaba en su casa, Michael. No, profe, yo estoy aquí en la universidad, lo que pasa es que en mi casa yo no tengo internet, entonces por eso Mm, asisto aquí. ya. Ah, ok, ok. Ah, listo. Vale. Me disculpa si entrar muy tarde, lo que pasa es que traté de ingresar acá, pero como te digo, todavía no sé muy bien, pues me demoré Mm, muchísimo tiempo. bueno, ok, lo importante es que ya está aquí, hombre. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, señoritas, algún comentario adicional, jóvenes. No, profe. No, No, profe, todo muy señor. claro. Bien, bien. Entonces, esto seguramente no es nuevo para ustedes. Lo que uno pretende cuando uno habla de una estructura organizacional, cuando habla uno de una estrategia empresarial, pues tiene que manejar siempre estos conceptos, ¿sí? Entonces, eh, y lo decíamos anteriormente, tenemos que ser coherentes con lo que somos, coherentes con lo que tenemos y podemos llegar a llegar a ser. O sea, si yo quiero ser los mejores, yo tengo que invertir. Es como una relación costo-beneficio, ¿sí? Invierto ahorita, pero yo sé que en tanto tiempo voy a tener ganancias, ¿sí? Tenemos que ser muy honestos con lo que somos y con lo que tenemos, ¿sí? Vuelvo y digo, si yo quiero ser el mejor en algo, pues tengo que esforzarme para eso. Y eso es lo que tienen que percibir los altos mandos en las organizaciones, que tengan esa visión correcta de lo que es la organización, de los recursos que tiene a su disposición, del tipo de relaciones que desea tener con sus clientes y mercado. Es decir, si queremos ser lo que yo decía ahorita, los mejores en nuestro objetivo en el mercado, pues tenemos que invertir. O sea, tenemos que tener contentos a la gente, ¿sí? Eh, que si, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa que diseña llantas o arregla llantas, por ejemplo, Goodyear o Michelin, todas estas cosas, entonces hay unas empresas de estas en donde si el cliente se da cuenta que la llanta está fallando o salió con desperfectos, ellos lo que dicen es, venga, traiga la llanta y se la modificamos y no le vamos a cobrar nada, le devolvemos el dinero, porque lo que ellos pretenden es de que los clientes se sientan satisfechos. ¿Y por qué pasó esa llanta así como el control de calidad si salió con defectos? Entonces ahí es importante hacer un análisis interno y revisar lo que se hizo mal. Si fue un error humano o un error de todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Entonces, lo que quiere hacer para la continua satisfacción de las necesidades y los deseos de los clientes. Pero muchachos,
no son solamente los clientes externos, los clientes internos. Por eso estamos hablando de gestión de talento humano, ¿sí? Gestión del capital humano, gestión del colaborador, ¿sí? Entonces, hay que tener, para que podamos trabajar juiciosamente por los clientes externos, pues hay que mantener muy comprometidos, apasionados y motivados a los clientes internos, ¿sí? Y en la medida que los tengamos de esa manera, vamos a alcanzar los objetivos de una manera recurrente. Vamos a aprovechar las oportunidades, vamos a saber cómo enfrentar los desafíos que se puedan presentar, eh, y le metemos todo el empuje, le metemos toda la intención, porque dice allí que las fuerzas que ellos tienen los pueden impulsar para lograr esa meta, ¿sí? Entonces, si yo me mantengo siempre motivado al interior de mi empresa, donde yo trabajo, pues seguramente voy a estar supremamente bien y comprometido, ¿sí? Entonces, eso es lo que inicialmente uno piensa con respecto a la planeación estratégica, ¿no? Estamos hablando de la misión, estamos hablando de los valores y estamos hablando de la visión, perdón. Entonces, estos son algunos ejemplos que podemos, perdónenme, lo devuelvo, ¿sí? Um, ¿Alguien quiere leer algún ejemplo? Por ejemplo, el de la visión de McDonald's. ¿Alguna persona que me colabore? Yo la leo, profe. Gracias, amigo. Visión de McDonald's, movernos hacia un crecimiento rentable y hacer a McDonald's aún mejor para servir nuestra comida deliciosa a más clientes, cada día y en todo el mundo. Imagínense, imagínense lo que, la visión que tiene ellos. Y bueno, McDonald's, ustedes lo conocen, no sé si hayan querido ingresar a alguna de sus tiendas de McDonald's y comer algo, ¿sí? De pronto sí lo hacen o no lo hacen, pero por lo general McDonald's pues siempre tiene como esa parte dentro de su visión, mantener a los clientes contentos. Y eso es absolutamente todo, es en absolutamente todo, en las instalaciones, en el aseo, en la atención, en la comida, en el sabor, en qué tanto me atienden, qué tan rápido me atienden. O sea, toda esa satisfacción que obtiene el cliente no es solamente en la comida deliciosa, ¿sí? Porque yo tengo que también tener como otros aspectos, otras variables a tener en cuenta para que la gente se sienta contenta, Y, ¿sí? profe, dicen que McDonald's fue hecha exactamente para los niños, o sea, que creo que era Mac, algo así, en la mano de nosotros es demasiado pequeña, pero para las manos de los niños, o sea, es grande. Entonces, lo que hacen ellos Mm. como estrategia es llamamos a los niños con muñecos, con las propagandas, con todas esas, digamos, ese marketing que haya. Y pues al traer al niño, pues obviamente los adultos los van a llevar allá. Entonces, que ahí es donde entra el lema de ellos, que es familiar, una empresa familiar. Sí, claro. ¿Cuál es el eslogan de McDonald's? Ay, no, la verdad, ese sí no sé. ¿Alguien recuerda cuál es el eslogan de McDonald's? No lo recuerdo. El eslogan. It's Loving Hit, algo así. Ya, espérate, miramos. Mm, ah, creo que es Me encanta. Me encanta McDonald's. Creo que ese es el eslogan.
¿Cuál es el logo? La M, La M, ¿no? ¿Qué otro logo tiene McDonald's? el payaso. Correcto. ¿Ven? Nosotros no necesitamos que digan McDonald's cuando vemos la M amarilla, ¿sí? Ahí ya sabemos dónde es, ¿no? Entonces, eso hace parte un poco de la cultura. Ya miraremos en su momento esa parte del tema de la cultura organizacional, ¿sí? ¿Alguien me puede, por favor, leer la visión de Coca-Cola? Yo, visión Gracias, de Ana. Coca, maximizar el retorno a los accionistas, ser un excelente lugar para trabajar en donde nuestro personal se inspire para dar lo mejor de sí, ofrecer al Ujú. mundo una cartera de marcas de bebidas que se anticipan y satisfacen los deseos y las necesidades de las personas, formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua, ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte para un mundo mejor. Fíjense, gracias, Ángela. Esto es algo muy importante porque tiene en cuenta su cliente interno, tiene en cuenta su cliente externo, tiene en cuenta el medio ambiente, ¿sí? Tiene en cuenta sus proveedores, ¿ven? Y hablan de muchos valores allí, ¿no? De la excelencia, de la lealtad, del comportamiento responsable, ¿no? De satisfacer esos deseos. Y bueno, yo no sé ustedes qué piensan de Coca-Cola, si les gusta, si les gusta o no les gusta la Coca-Cola. Sí, profe. Sí, Pero sí, sí gusta, pero el problema es que, pues, digamos, en caso mío yo no puedo tomar, entonces también influye también en que la Coca-Cola o ese tipo de marca, al manejar esos químicos, pues le hacen daño a uno en el cuerpo. pues claro, eso todos lo sabemos, absolutamente todos lo sabemos, pero nos hacemos los de la vista gorda y no importa, pero nos tomamos, yo no sé, pero en tierra caliente una Coca-Cola fría es súper deliciosa, ¿no? ¿Sí o no? En todo lado, es En deliciosa. todo lado, ¿no? En todo lado, no necesitamos que sea tierra caliente, ¿sí? Pero sí, obviamente Coca-Cola hace un daño enorme al organismo, ¿sí? Pero no, o sea, nos tienen agarrados permanentemente. Pues yo no soy un asiduo bebedor de Coca-Cola, pues por la salud, como decía Michael, pero pues uno de vez en cuando se pega su pecadito con la Coca-Cola, ¿sí? Eh, trata uno que no sea tan reiterativo, tan seguido, pero lo hace, ¿sí? Bien, esa es la visión de Coca-Cola. Miremos a Uber. ¿Alguien más, por favor? ¿Me lee la visión de Uber? Mm, Yo, profe, transporte inteligente con menos autos y mejoras acceso, transporte seguro, más barato y más confiable, generar más oportunidades de trabajo y mayor ingreso para nuestros productos, para nuestros conductores. Sí, Uber, ¿no? Eh, Uber es eso, lo que dice allí, ¿no? Uber apareció como para eh, dar mayor satisfacción al usuario, mejor servicio al usuario, porque es que resulta que pues los taxistas, por lo menos acá en Colombia, pues no son como muy amables, ¿no? Sí, que cuando uno los para y uno para tal parte, no. Entonces, pues como que no es un buen servicio. Entonces uno constantemente utiliza palabras para los taxistas como estos sí son muchos desgraciados, estos son muchos ladrones, bueno, una gran cantidad de cosas, porque
hay inconformidad. Y los creadores de Uber, pues pensaron en eso, en que pueden tener un servicio de calidad, de muy buena atención, de una limpieza dentro del vehículo y fuera de él, un vehículo confortable y una presentación personal del conductor, eh, y que pues de pronto puede ser mucho más, es económico y es seguro, ¿no? Eso es lo que nos plantea el Uber, ¿sí? Y creo yo que en algún momento ustedes y yo hemos hecho uso del Uber, ¿no? O de algunas aplicaciones de estas. Pero pues sí, realmente es un impacto, fue un impacto muy bueno. Y el Uber en otros países ya es algo institucionalizado, ya es algo que hace parte de la cultura, de la sociedad. ¿Ven? Acá ha sido complicado. Estas aplicaciones han sido complicadas acá en Colombia. Bueno, bueno, y la última, ¿quién me lee la visión de Amazon? ¿Alguien? Yo la leo, profe. Dale pues. Nuestra visión es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, para construir un lugar donde las personas puedan buscar y descubrir cualquier cosa que deseen comprar en línea. Bien, sí. Si se dan cuenta que para todo hay, para todos hay, ¿sí? En servicios de alimentación, de transporte, de bebidas y de el hábito de comprar en línea, ¿sí? Y eso fue también una idea buenísima porque, pues, imagínate, yo desde aquí en mi casa o desde donde yo esté, eh, solamente dando un clic, puedo ya comprar lo que yo vi allá que me gustó, ¿sí? Pero pues eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pero pues bueno, son empresas que estamos viendo acá, que son reconocidas internacionalmente y que nos dan un ejemplo de una visión estratégica. Bien, entonces, en en este tiempo que hemos venido hablando en la clase de hoy, pues estamos diciendo de hacia dónde quiere ir la empresa, ¿sí? Entonces, supongo yo que los objetivos de la organización, de toda organización, siempre es obtener ganancias, ser muy buenos, producir un servicio tangible o no tangible, un producto bueno, ¿sí? O sea, ser muy buenos. Entonces, por eso se dice allí que entre los objetivos de la organización está enfocarse en el resultado que se debe alcanzar y no en una actividad, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Obviamente, la actividad que yo tengo actualmente no me está funcionando, entonces tengo que reestructurarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos alcanzar y cómo lo debemos hacer? Ser conscientes, debemos de tener eh, ligas congruentes o ideas congruentes con otros objetivos, ¿sí? Y los demás, y las demás metas de la organización. Era lo que les decía anteriormente, que no podemos ser islas independientes, sino que todos trabajemos mancomunadamente para que logremos lo que queremos de esos objetivos, medibles, cuantitativos, eh, y realistas, ¿no? Acuérdense de eso, ¿sí? Eh, Uno siempre está mirando eh, de una manera muy medible, de una manera muy cuantitativa, qué tanto alcanzamos. La meta de nosotros, el objetivo para este trimestre de este nuevo año es llegar a no sé cuánta cantidad de dinero, de, de ganancias, ¿sí? Y bueno, cuando lleguemos al tercer mes, a este trimestre, pues entonces vamos a medir. ¿Logramos el 100% de lo que dijimos que íbamos a hacer o lo logramos en un 70%? Pues si la meta era el 100%,
y llegamos al 70, quiere decir que los objetivos no se lograron. Ahora, si la empresa lo que pretende es decir, lo que pretende hacer es que vamos a tratar de llegar al 100%, eso ya es diferente. Porque si vamos a decir, vamos a tratar de llegar al 100%, un 70% puede ser viable, un 60, un 50, ¿sí? Pero no estamos, pienso yo, siendo como bastante, eh, eso lo veíamos acá, espérate, no estamos siendo resueltos, ¿sí? Como que no estamos realmente metiéndole todo el empuje, ¿no? No estamos siendo resueltos, no estamos siendo apasionados. ¿Por qué? Pues porque medimos, pero pues no estamos colocando unas metas que realmente podríamos estar consiguiendo, ¿sí? Eh, bueno, lo que hemos dicho, ahí están los otros objetivos, ser alcanzables y estos deben ser enteramente posibles, que sean realistas, no que pues, tengamos esa dificultad, ¿sí? Estrategia organizacional, ¿sí? La define el nivel institucional, se proyecta para el largo plazo y define el futuro y el destino de la organización. Esa estrategia organizacional, cuando se menciona que se proyecta para el largo plazo, bueno, ok, largo plazo, pero vamos a subdividir cómo llegamos allá. O sea, yo puedo tener una meta final, ese es mi objetivo, pero vamos a desglosar gradualmente, vamos a tener una actividad inicial, luego esto, o sea, vamos a definir como esa estrategia para llegar allá. Porque lo tenemos a largo plazo, pero bueno, ese largo plazo tiene, en cada momento tiene su peldaño, tiene su avance, ¿sí? Y en la medida que lo tengamos así bien establecido, pues vamos a hacer los cambios que se requieran, vamos a mejorar si tenemos que mejorar o mantener el ritmo que estamos llevando. Y eso nos va a llevar a que la organización cumpla sus metas, ¿sí? Por eso dice que implica a toda la empresa con el fin de obtener efectos sinérgicos, ¿sí? Cuando hablamos de la sinergia y cuando hablamos de que implica a toda la empresa, pues, o sea, es todos, es absolutamente todos. No es solamente el departamento de contabilidad o no es solamente el departamento de talento humano, no, son todos, ¿sí? Todos deben actuar de una manera mancomunada, con esa sinergia, ¿sí? Y es un mecanismo de aprendizaje organizacional, porque nosotros aprendemos de los errores que hemos cometido y entonces esos errores nos permiten a nosotros corregir. Entonces voy a generar los cambios a que tengan lugar. Ese aprendizaje organizacional es precisamente, mire, obtuvimos un resultado no muy bueno, entonces miremos cómo fue ese proceso, miremos cómo fue esta situación. Ah, mire, aquí fue donde encontramos una falta, una falla. Ah, bueno, entonces vamos a corregirlo. Y listo. Empezamos a aprender de lo que no debemos hacer y modificar esas malas decisiones, modificar esas conductas. Entonces, ahí vemos esa parte. Bien. Para que una empresa alcance sus objetivos, la planeación estratégica va vinculando al talento humano. Entonces dice acá, la planificación estratégica del talento humano es un proceso de decisión referente a las personas, obviamente, ¿sí? Que se necesitan para alcanzar los objetivos de la organización. Es algo que yo les he venido mencionando cuando hablamos de los procesos de selección, ¿sí? Para que esa fuerza de trabajo que yo tengo en la organización
para que reconozcamos ese talento humano, pues yo debo conocer, y lo decíamos al inicio, hacia dónde queremos llegar. Y para poder llegar allá, tenemos que saber cómo lo debemos hacer y qué tipo de personas necesitamos. ¿Cuáles son esos aliados, en el buen sentido de la palabra, necesarios para llegar a la misión que tenemos? ¿Sí? Toda esa acción futura es lo que se pretende teniendo en cuenta el talento humano. ¿Sí? Entonces, ahí está vinculado el talento humano y lo tenemos que ir eh, conociendo, y por eso ahí volvemos a mencionar el tema del análisis y la descripción de los cargos, que es algo supremamente importante para poder entender a qué personas necesitamos dentro de la organización. Entonces, cuando uno ve o cuando uno necesita ocupar una vacante, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar esa misión, esa visión y esos valores, ¿sí? Para poder atraer a ese gran número de candidatos para que ocupen ese cargo. Y solo va a estar dentro de ese cargo si cumple con lo que la organización requiere, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que para poder conseguir los objetivos hay que planear muy bien el talento humano, ¿sí? Factores que intervienen en la planificación del talento humano. Entonces, acá vemos nosotros, mire, aquí son, si hablábamos o recordamos el tema de análisis del DOFA, acá estamos viendo estas debilidades. Entonces resulta que en la empresa hay demasiado ausentismo. Resulta que en la empresa hay demasiada rotación de personal. Algo debe estar funcionando mal, ¿sí? Entonces, ¿qué tantas las personas se ausentan de ir al trabajo? Porque se incapacitan. ¿Cuánto tiempo llevan incapacitados? ¿Por qué fueron incapacitados? ¿Qué tan recurrente es? ¿Sí? Entonces, constituye la suma de los periodos en los cuales los colaboradores se encuentran ausentes del trabajo, ¿sí? Sea por falta, por retraso o por algún otro motivo, ¿sí? Entonces, hay que mirar qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué llegan tarde? ¿O qué es lo que está pasando con el colaborador? ¿Será que la familia está enferma? ¿Tienen problemas con la pareja? Bueno, hay que mirar. Es precisamente eso. Y lo que yo les decía ahorita, o sea, no solamente tenemos que tener en cuenta el cliente externo, sino también el cliente interno, que son los colaboradores. O sea, es muy importante verlo de esa manera, ver la importancia que tienen los colaboradores para nosotros, ¿sí? La rotación de personal, pues si yo como trabajador yo no me siento pleno en la organización porque no está alineada con mis valores, porque yo me entero de muchas cosas que no son legales, porque hay un maltrato de los jefes, porque hay una mala remuneración, porque las instalaciones son feas, me enfermo a cada rato porque es que estamos trabajando cerca del botadero de Las Juanas, ¿no? Una gran cantidad de cosas que pueden llevar a la persona a que no dure en el trabajo. Entonces, cuando empiezan a trabajar, se dan cuenta que no se sienten a gusto, entonces se retiran, ¿sí? Entonces, esa es la rotación de personal. Pero uno lo que hace como ejecutivo, como gerente, eh, es que si nos damos cuenta de eso, pues hay que reestructurar, hay que cambiar. O sea, no podemos estar viviendo en esta rotación de personal porque esto no es rentable para la empresa. Cuando hay una alta rotación de personal, imagínense ustedes, tenemos que estar haciendo constantemente procesos de selección y los procesos de selección son costosos porque hay que atraer a candidatos, hay que hacer entrevistas, hay que hacer verificación de referencias, hay que hacer muchas cosas. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana.
¿sí? Simplemente, si yo voy a contratar a alguien y lo contrato así a ojo, pues gravísimo, porque esa persona puede ser una, perdóneme la expresión, una manzana podrida, puede ser una persona incorrecta, pero por el afán de contratar y ocupar esa vacante, por la rotación de personal, terminamos mal. ¿Ven? Porque esa persona no es honesta, esa persona no es leal. Entonces, ahí resultó peor la medicina que la enfermedad. ¿Ven? Entonces, acá estamos viendo nosotros cómo hay factores que intervienen en esa planificación. Y esto es lo que tenemos que centrarnos para poder hablar de esa estrategia organizacional, de esa planeación empresarial, ¿sí? Y es el análisis de puestos, ¿sí? Este análisis de puestos es algo que toda persona de talento humano debe conocer, debe saber, ¿sí? Entonces, vamos a mirar en ese análisis de puesto cómo se integra de todas las actividades que desempeña una persona, es decir, si trabaja sentado, si trabaja de pie, si trabaja bajo el calor, si trabaja bajo el frío, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que revisar, con quién tiene que hablar, o sea, muchos aspectos, por eso se habla de una integralidad de actividades que la persona tiene que hacer, ¿sí? Que pueden ser contenidas en todo unificado, en un todo unificado que ocupa una posición formal en el organigrama de la organización, porque hace parte de esa estructura organizacional y está vinculada allí y tiene sus funciones, tiene sus deberes, tiene sus responsabilidades, pero también tiene sus derechos, ¿sí? O sea, no es solamente siéntese acá y trabaje, como lo veíamos en ese fragmento del video de tiempos modernos, ¿no? Sino que hay que colocarlos en un espacio dentro de la organización, un espacio adecuado, un espacio que sea favorable para que ellos trabajen adecuadamente, ¿sí? Entonces, para poder diseñar un puesto de trabajo, se requieren ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, muchachos, porque sí tenemos que hacer una actividad con respecto a este tema del análisis de puestos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar. Tareas u obligaciones. Contestar llamadas, firmar cartas, atender al público, eh, eh, no sé, vigilar que nadie se lleve, digamos, los computadores. O sea, son todas las tareas y obligaciones que esta persona tiene que cumplir mientras esté en su horario de trabajo, ¿sí? ¿Cómo debe desempeñar ese conjunto de tareas o obligaciones? ¿Sí? ¿Cómo los tiene que hacer? Y era lo que yo les decía ahorita, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Responder por chat, trabajar en un call center, tiene que expresarse adecuadamente, hacer un buen uso de la comunicación. ¿Cómo debe desempeñarse ese conjunto de tareas, la obligación? ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que es un call center, pues entonces estas personas tienen que estar capacitadas para atender al cliente por teléfono, ¿sí? ¿A quién le debe reportar el ocupante del puesto? Es decir, ¿quién es el jefe inmediato? ¿Sí? Entonces, el jefe inmediato es el que le está revisando sus tareas o es el que le delega las tareas y él le responde a él o a ella, ¿sí? Es decir, la relación con su jefe inmediato, ¿sí? ¿A quién debe supervisar? Porque la anterior es ¿a quién le debo yo responder por mi tarea? Y ahora acá, este siguiente paso es ¿a quién le debe supervisar? O sea, ¿qué personas o cuántas personas van a estar bajo mi liderazgo? ¿Sí? ¿Qué tipo de autoridad yo tengo que manejar? ¿Voy a ser controlador o voy a ser flexible? Es decir, ¿cómo voy a tener esa relación con mis subalternos?
con mis trabajadores, ¿no? Entonces, es lo que se tiene que trabajar en ese sentido, ¿sí? Em, objetivos de una buena descripción de los puestos de trabajo. Elevada motivación intrínseca en el trabajo. Eh, esto es muy importante. O sea, que yo realmente sienta que lo que yo hago tiene sentido en mi empresa. O sea, lo que yo hago vale la pena o no, ¿sí? Por eso dice allá en el literal C, elevada satisfacción con el trabajo. Realmente mis aportes son muy buenos para aquí, para la empresa. Entonces, hay que mantener una elevada satisfacción. B, desempeño de alta calidad en el trabajo, ¿sí? Si yo tengo esa alta calidad es porque realmente sé lo que tengo que hacer, cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer, ¿sí? Entonces, a mí me colocaron acá porque yo sé hacer estas cosas. Entonces, lo voy a hacer con esa alta calidad. Y la empresa tiene que proveerme de lo que tengo que hacer. Es decir, que si yo tengo que responder eh, diseñar unas cartas, pues tengo que tener un computador y tengo que tener una impresora y tengo que tener lo que sea, tinta, papel, lo que sea, para poder cumplir con mi tarea, ¿no? Entonces, no es que simplemente la empresa me exija que tengo que tener los trabajos ya realizados, pero si no me brinda los insumos, ¿no? Entonces, y en la parte D dice eh, reducción de las faltas y de la separación espontánea, ¿sí? Digamos que esos son los objetivos de una buena descripción del puesto. Elevada motivación intrínseca, desempeño de alta calidad, elevada satisfacción y la disminución de lo que yo estoy haciendo, eh, digamos, del ausentismo o de la rotación de personal, ¿sí? Entonces, para que yo no tenga tanta rotación de la gente o que no se vayan, no se ausenten por incapacidad o lo que sea, ¿sí? Pues todo lo anterior tiene que estar muy bien manejado. Dimensiones esenciales de un puesto, ¿sí? Esto es importante para que yo me sienta motivado trabajando en lo que yo hago, ¿sí? Porque pues no es un trabajo monótono, sino por el contrario es bastante variado, ¿sí? Puedo inclusive generar cierto tipo de creatividad, es algo de variación, en donde se utilizan diversas habilidades, conocimientos, destrezas, que yo como el ocupante de ese cargo tengo que utilizar, ¿sí? Entonces, yo cómo hago este trabajo, pues lo hago sentado, de pie, utilizo teléfono, o sea, cuáles son los diferentes equipos o procesos y procedimientos que yo debo realizar, que sea variado, no sea rutinario, ¿sí? La autonomía es que qué tanta capacidad yo tengo de tomar decisiones, qué tanta injerencia yo puedo tener en eso. Ese grado de independencia y de criterio personal que tiene el ocupante para planear y realizar el trabajo. Esto quiere decir de que qué tan empoderado yo estoy en ese cargo. Ese empoderamiento es que yo pueda tomar decisiones, ¿sí? Que no tenga que estar yendo a cada rato donde mi jefe inmediato para preguntarle, oiga, ¿esto se puede hacer? Oiga, ¿esto lo podemos quitar? No, sino que yo tenga toda la autonomía para hacerlo. Entonces, eso hace que yo me sienta supremamente motivado y no tenga que irme de la empresa, ni que tenga que ausentarme, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el significado de la tarea es importante, ¿sí? Tanto mayor es la responsabilidad que experimenta el trabajador, va a ser algo que va a mantener permanentemente, porque le gusta lo que hace y tiene significado lo que hace, ¿sí? Y la identificación con la tarea es algo muy importante, es decir, que yo tenga claro qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? La posibilidad de que la persona realice una pieza de trabajo entera o global, de que pueda identificar claramente el resultado de sus esfuerzos.
Cuando yo tengo ambivalencia con respecto a lo que yo tengo que hacer, eso es malísimo, porque seguramente me va a ir mal, porque es que yo no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces, claro, cuando yo no tengo claridad, pues todo puede ser hecho con equivocación. Entonces, tenemos que tener claro, por eso el análisis del puesto es muy importante, que sea muy claro. Identificación con la tarea. Eso lleva a una retroalimentación, ¿sí? En donde pues él ha trabajado muy juiciosamente y su jefe inmediato le dice, usted está bien, regular o mal. Usted está actuando pésimamente, usted está actuando más o menos, o usted está actuando excelentemente. Pero aquí la retroalimentación es importante porque yo tengo que hacerla así yo sepa que le tengo que decir sus errores que está cometiendo el trabajador, tengo que decirle o tengo que decírselos de la mejor manera, ¿sí? No es algo como paternalista, sino que yo sea cordial y respetuoso al dirigirme a mi trabajador cuando está cometiendo errores. Entonces yo le retroalimento. Normalmente cuando uno tiende o quiere o necesita retroalimentar, uno debe empezar por lo positivo, ¿sí? Como para que la persona se distensione un poco y se quite los guantes y se desarme, ¿sí? La retroalimentación, cuando uno tiene que llamarle la atención a una persona, lo mejor es empezar por algo positivo. Reconocerle sus aciertos, sus aportes, ¿sí? Reconocerle cosas muy buenas que la persona haya hecho. No creo que todos los trabajadores sean una mata de errores permanentemente. No creo que sea así. Y luego, si después de que yo le he dicho lo bien que ha trabajado en algunas cosas, luego ya le voy a decir, pero necesito que por favor modifique esto, que trata de mejorar en esto, mira las estrategias que estás utilizando. O sea, es la información que mi jefe me da, pero de esa evaluación se tiene que hacer correctamente para que los esfuerzos que tiene el colaborador se vean o se empiecen a ver posteriormente, ¿sí? Equipos de alto desempeño, ¿sí? Um, yo pensaría que aquí lo importante, si miramos cada uno de estos aspectos de estas variables, eh, todos tendríamos equipos de alto desempeño, ¿sí? Absolutamente las empresas podrían estar teniendo equipos de alto desempeño, ¿sí? Porque es que todo lo que se está haciendo y todo lo que se trabaja se hace muy bien, ¿sí? Entonces, como todos trabajan en equipo, hay participación. Como todos trabajan en equipo, hay responsabilidad. Como hay claridad por parte del líder en donde le dice, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que no debemos hacer y la manera de hacerlo es esta, ¿sí? Y sabemos de que nuestro ambiente de trabajo, cuando hablamos de la interacción, nuestro ambiente de trabajo tiene que ser lo más confiable, abierto y de muy buena comunicación, ¿sí? O sea, no podemos comunicarnos con agresividad, con groserías, con malas formas, no. Tiene que ser de una muy buena interacción interpersonal. Flexibilidad, todos los miembros quieren modificar y mejorar el desempeño, ¿sí? Todos los miembros están dedicados a alcanzar las expectativas del trabajo con una concentración bastante recurrente, que seamos creativos y bueno, que haya esa rapidez, ¿sí? Bueno, requisitos para analizar puestos de trabajo. Requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades que adquiere, condiciones de trabajo. Requisitos intelectuales. Para el cargo que la persona va a ocupar, ¿qué tanto conocimiento debe tener? Tiene que ser únicamente con bachillerato, tiene que ser profesional, tiene que tener especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, bueno, ¿cuáles son esos requisitos intelectuales? ¿Sí?
También la experiencia indispensable, la adaptabilidad, qué tan fácil la persona se adapta al puesto, la iniciativa requerida y las aptitudes con P, no con C. Las aptitudes, ¿para qué es bueno? ¿Sí? Para escribir, es bueno para las matemáticas, para los números, es bueno para solucionar problemas, es las aptitudes. Cuando hablamos con C, actitudes es la parte de si es grosero, si es ético, es como actitudes, ¿no? Con C. Entonces, esos son los requisitos intelectuales que se requieren. Los requisitos físicos, mira, hay una foto en donde la persona tiene que trabajar en altura o tiene que trabajar con electricidad y tiene que tener, y esto es supremamente importante, todos estos elementos de protección personal es muy importante. ¿Qué tanto esfuerzo físico se requiere? ¿Será que tiene que subir cajas, alzar cajas pesadas, tiene que caminar mucho, tiene que estar, eh, como les decía, estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie o caminando, ¿sí? ¿Qué tanto tiene que tener concentración visual? Por ejemplo, si va a manejar dinero, debe tener una concentración visual, ¿sí? Destrezas y habilidades y complexión física requerida. Si no se requiere demasiada fuerza, entonces necesitamos un Arnold Schwarzenegger o no. Entonces, ¿cuál es esa complexión física que requiere para que se ocupe en el cargo de manera adecuada? Entonces, acuérdense los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, responsabilidades adquiridas, la supervisión de personal, material a la cual tiene que manejar, material, herramientas o equipo, títulos, valores, dinero, documentos, relaciones internas y externas, habla únicamente con el cliente interno o tiene contacto con el cliente externo. Y la información confidencial, ¿no? Hay empresas que a veces hacen firmar un documento en donde el trabajador tiene que ser totalmente confidencial y que debe trabajar únicamente para nosotros, no puede tener trabajos adicionales, como lo hablábamos ayer en el tema del desempleo. Es una información totalmente confidencial. Condiciones de trabajo, ambiente de trabajo, riesgos de trabajo, accidentes, enfermedades profesionales. ¿Cómo es que se trabaja acá? Con mucho frío, con mucho calor, hay malos olores, hay mucha inseguridad, bueno, todos los riesgos que hay en el trabajo. Se trabaja en altura, eh, para llegar al trabajo tengo que pasar por un sitio que es bastante peligroso. Bueno, todo eso hay que mirarlo, ¿no? Esas condiciones de trabajo. ¿Sí? Hay unos métodos utilizados para la descripción y análisis de puestos. La observación directa, que es cómo los expertos observan a los trabajadores qué están haciendo, cada cuánto lo hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, a quién le reportan, entonces observan directamente o hacen cuestionarios para hacer luego una entrevista directa a los trabajadores. O sea, esto es para poder levantar muy bien esa descripción y ese análisis de puestos. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar cada una de estas. De hecho, se debe utilizar, ¿sí? Para poder que se tengan buenos resultados en el conocimiento y la descripción de puestos. Etapas en el análisis de puesto. Bueno, yo pienso que quiero que me trabajen ustedes, por favor, esta etapa del análisis de puestos. Miren ustedes esta etapa de planeación, etapa de preparación. Yo quiero que ustedes, por favor, describan, ¿sí? Hagan ustedes como un análisis, por favor, de esa etapa de planeación, ¿sí? Por ejemplo, elaborar el cronograma de trabajo, elegir el o los métodos de análisis a emplear, seleccionar los factores de análisis, dimensionar los factores de análisis. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer
trabajador, etapas de planeación, etapas de preparación, preparación del material de trabajo, preparación del ambiente, obtención de los datos previos. Todo esto es lo que trabajan los que están en talento humano. Todo esto. O sea, ellos son los que tienen que hacer esto, ¿sí? Etapas de planeación y etapas de preparación, ¿sí? Y la etapa de realización, ¿sí? Entonces, estas tres etapas es importante que las miren y las analicen y ustedes me dicen cómo las trabajarían. La etapa de planeación desde la gestión del talento humano. Etapa de planeación, etapa de preparación, etapa de realización, ¿no? Redacción definitiva y análisis del puesto. O sea, son tres aspectos. Quiero que los analicen, estos tres aspectos, vuelvo y digo, planeación, preparación y realización. ¿Ok? Sí, Listo, señor. profe. Miren, este tema del análisis, seguramente vamos a hacer algunos ejercicios para eso. El lunes seguramente lo haremos, pero para que hagamos eso tenemos que mirar muy juiciosamente todo lo que hablamos en el tema de, de la etapa de planeación, preparación y de realización. Entonces, leanlo muy bien porque seguramente cuando estemos en clase el lunes vamos a hacer algunos ejercicios de hacer una descripción y análisis del puesto, teniendo en cuenta todo lo que vimos, es decir, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con eh, los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, la responsabilidad que adquiere y las condiciones de trabajo. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, muestre quién faltó. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Faltó? ¿Quién faltó? Alguien faltó. Creo que fue la señorita. ¿Cómo se llama tu compañera, Ángela? Profe Valentina me dijo que tenía, ¿Qué, Ángela? Discúlpame, Valentina, pero ella estaba ahorita conectada. me dijo que tenía. pero no la veo. Y yo estoy mirando, siempre aparecían 6, incluyéndome. 6 estaban allí, incluyéndome. ¿Quién fue quien no estuvo ayer en clase? Yo, profe, yo. Eddie Santiago. Ok, acuérdense, muchachos, que con 4 fallas se pierde la asignatura. Ya tiene su merced una, Santiago. Sí, sí, señor. Listo, hermano. Ok, nos veremos entonces el lunes. Que tengan un feliz de semana descansadito. Chao, muchachos, que estén bien. Chao, Chao, profe, profe. Dios Listo. lo bendiga. Igual, chao, lo mismo. Chao, chao.